de alguna manera vincular, relacionar con, no solamente con los Estados de Israel, ¿no? Que después de tantos siglos y siglos de penurias, y no es la única nación que ha pasado tribulaciones, ni la única que las pasa, hoy también, ¿no? Pero en particular hay algo muy llamativo, ¿no es cierto?, con la historia del pueblo de Israel, con lo que está narrado en las Escrituras, con lo que ha ocurrido en el devenir de los tiempos y de la historia, ¿no es cierto? Si bien muchos países y naciones están sufriendo ahora también, como ha sufrido el pueblo africano durante siglos, o durante muchos siglos, y ahora también en particular, ¿no? A nadie escapa las tribulaciones que pasaron ciertas naciones producto de las invasiones en estos últimos 100 años, o estos últimos 200 o 300, ni hablar del más allá, y así también el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pasa tribulaciones, angustias, hasta el punto de entrar casi en desesperación. Es tan así que en la Escritura el Señor les dijo que el Señor anticipa las cosas, y a veces ese anticipar puede ser doloroso, puede ser muy incluso llamativo, cuando el Señor le dice que el pueblo de Israel iba a entrar en un estado de rebelión muy grande, de desobediencia también muy grande, en un estado de rebeldía que iba a alejarse completamente de Dios, por eso ser despojado de la tierra. Y en un momento les dice, va a ser tal el estado de tensión, el estado de ansiedad, el estado de aflicción en el mundo en general. Uno lo ve para el pueblo judío, pero eso lo está pasando todo el mundo, hoy con todo el mundo, gran parte del mundo, ¿no es cierto? Y lo ha pasado, y lo está pasando, y lo seguirá pasando. Cuando dice, tú, cuando sea de día, vas a rogar que sea la noche, y cuando sea la noche vas a rogar que sea el día. Es decir, en el momento de descanso no vas a poder descansar. En el momento que tienes que hacer las labores cotidianas y la vida normal, tampoco lo vas a hacer y vas a querer descansar. Es decir, aquello que tú tienes que realizar como una actividad, ¿no es cierto?, en el mundo, porque dice que tenemos que ser co-creadores, dice, por eso el Señor dice que propuso, dice, a Adán y Eva, ¿no es cierto?, para que sojuzgara la tierra. Eso se entiende tan mal en este mundo, ¿no? Dice, tú tienes que sojuzgar la tierra, y el ser humano lo ha tomado como que las potencias, ¿no es cierto?, cada una de turno quiere dominar, maniatar, sojuzgar al otro, ¿no es cierto? Y el hecho de ese concepto, esos conceptos hablan de que uno tiene que ser co-creador de las cosas de Dios, ¿no es cierto?, de la tierra. Entonces, el ser humano cambia siempre todos los roles, ¿no es cierto? El Señor nos puso para algo y nosotros tergiversamos todas las cosas en el mundo que el Señor ha creado para nosotros. Y el mundo está, bueno, ha sufrido y está sufriendo, ¿no? Les voy a leer Nehemías. ¿Usted vio? A ver. Cuando uno lee Nehemías 8 se sorprende de que lo que pasa en Nehemías no pasa hoy en el mundo, ni ha pasado muchas veces lo que pasó en Nehemías 8. Eso es sorprendente. Nosotros lo leemos y nos lo apropiamos para nosotros porque somos terriblemente facilistas cuando nos conviene algo. Pero claro, pero no es así. No es así. Miren, usted no sé si en la historia ha estudiado la historia, hablando de la historia de los reyes, sobre todo los reyes. El reyes de este mundo. Y de lo que fue, las iglesias estaban de alguna manera siempre sujetas, bueno, al catolicismo, al cristianismo, después ya surgió el luteranismo y el calvinismo, en España Miguel Servet, y así tantos otros. Y bueno, y entonces fueron de alguna manera poblando el mundo paralelo al catolicismo, pero los reyes eran de alguna manera aquellos que nucleaban, que hacían centralización sobre la esfera religiosa. Incluso el parlamento, el senado, tenía todo eso, llevaban las Biblias, ¿no?, bajo el brazo como antitranspirante, ¿me entiendes? Y todo este tipo de cosas. Y entonces uno ve todo
sexo. Y entonces en Inglaterra, había un grupo, había gente que llamaba a determinadas personas de una manera. Usted vio, yo trabajé en alguna empresa también como ustedes, y entonces trabajé en una fábrica de dulces y caramelos que siempre me gustó bastante, o mucho trabajar allí, no bastante, sino mucho. Era bien interesante. Y entonces yo estaba en contabilidad, yo pues tenía acceso, no siempre, porque a veces no se podía, porque estaban desarrollo de nuevos productos y no lo dejaban pasar ni a uno a otro empleado de otra sección, ¿no? Y entonces me gustaba mucho ver ahí los laboratorios y todo, y había un lugar que era bastante amplio. Los que conocen la cocina de ahí calculen 3-4 veces más grande que la cocina, ¿no es cierto? El predio, vamos a poner para que vea, como de la puerta hasta por aquí y hasta por ahí. Todo con piletones, con piletas, con fregaderos, por así decirlo, donde estaban todos los que cataban los productos y los probaban, ¿no es cierto? Permanentemente. Iban saliendo productos de las máquinas, los tenían que probar para ver si estaban saliendo con el sabor. Porque de repente salían con olor a aceite, casi no pasaba, pero vamos a suponer. Entonces sacaban, probaban. Cuando eran nuevos productos sí los comían, porque yo aprendí mucho, había que sentir el sabor aquí, después en el paladar y en la lengua, el fondo del gusto, el resto del gusto cuando pasa, la textura, el sabor, toda la complejidad, todo, cuánto aguantaba, contaban por reloj cuánto resistía el saborizante, todo ese tipo de... Era hermoso trabajar ahí. Yo muy pocas veces tuve acceso a eso porque no les permitía mucho. Yo tenía algún amiguito dentro de la empresa que me pasaba allá adentro. Bueno, veía, entonces llamaban los catadores y tenían que tener mucha experiencia, realmente eran casi todos de alguna manera profesionales, si no eran químicos, eran esto, eran aquello, no sé qué título tenían, pero estudiaban eso, si no, ¿cómo van a hacer? Entonces tenían que determinar, usted como un caramelo y no sabe lo que es fondo del gusto, gusto en el paladar, gusto en la lengua, grado de acidez, grado de dulzor, usted no tiene tanto de eso, ¿no es cierto? Pero ellos sí porque se preparan para eso. ¿Está siguiendo? Mire que estoy diciendo tontería, ahora viene para cada uno. Y entonces, hace como 150 años, en Estados Unidos, en Inglaterra, había un grupo determinado, se les llamaba los catadores de los sermones y mensajes. ¿Ah, por qué? Porque era esa gente que lo único que va es de congregación en congregación, es decir, predicaba uno en la ciudad, bueno, escuchaba, iban otros, entonces iban con los carruajes, porque van en carruaje, hoy también van en carruaje, pero ya más moderno. Y entonces van en carruaje, entonces escuchaban. Después el lunes en el Senado, en el Parlamento, entonces decía, entre lo que tenían que discutir, dice, sí, no, porque tal predicador, la revelación, no que el otro. Qué bajeza. ¿Saben que a veces nosotros no tenemos hambre de la palabra? Somos catadores de mensajes. Y lo plasmamos en las congregaciones. Usted sabe que vi una cosa por internet que estaba fabulosa. No, pero allá hay tal cosa. Y lo han dicho casi 1000 veces. Y eso no es bueno. Uno puede escuchar y aprender, pero es por el hambre de la palabra. Pero catar mensajes, hacer catador de mensajes, como sopesar uno en función de la revelación mayor o menor que pueda tener el otro mensaje. Es vulgar, es muy pobre. Eso es justamente lo contrario a lo que dice Nehemías 8. ¿Me entiende? Por eso a veces no estudiamos la palabra. Somos catadores de mensajes. ¿Me siguió uno, hermano? Somos los catadores de mensajes. Este por esto y este por aquello. Tal mensaje, tal otro. El otro es un mensaje explosivo y este es un mensaje académico. El otro es un mensaje narrativo y el otro es ilustrativo. ¿Por qué no se lo dicen a Nehemías eso? ¿Me entiende? No somos lectores de la palabra, no tenemos hambre de la palabra. Nos gusta ciertas cosas digeridas, manipuladas. Cuando Nehemías estaba predicando, predicó un montón de horas, como 6 horas seguidas, y la gente quería seguir escuchando, a tal punto que si usted lee Nehemías, agarró a su derecha y a su izquierda, puso un montón de levitas, creo que eran 14, bueno,
no importa, ahora hay algunos repetidos por ahí, pero más o menos 14, con Esdras y Nehemías, para distribuirlos en la gente y que les explicaran en el idioma, ¿no es cierto?, en arameo, básicamente el arameo, porque la gente venía de Babilonia, no hablaba una pepa del hebreo, después de 70 años, algunos que nacieron ahí hablarían farsí, arameo, pero hebreo no. Y si hablaban hebreo, él hablaba en hebreo muy rudimentario, pero no a los efectos de entender la escritura, ¿sí? Y entonces Nehemías y Esdras leían Nehemías, entonces estaban en el púlpito, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Y Nehemías predicaba, y entonces tenía un montón de asistentes, porque se había avanzado como 6 horas, léalo ahí, desde tal hora a tal hora en el calendario, el horario que dice, son como 6 horas, y la gente estaba allí, ¿no es cierto? Y esos no eran cantadores de mensajes, hermano, ellos tenían hambre por la palabra. Y en la medida que uno tenga hambre por la palabra, así le pasó a Israel. Israel sufrió mucho por no tener hambre por la palabra. Y Dios le dijo, le voy a mostrar algo aquí que es muy interesante, para ellos, para nosotros y para cualquiera fuera, y para toda la humanidad. Porque eso es intemporal y para cada rincón de la tierra, ¿no es cierto? Y entonces Israel no tuvo hambre por la palabra, por eso le pasó lo que le pasó. Israel tenía mucha gente que eran cantadores de mensaje, por eso ponían un profeta y ponían al otro, a este lo metían en una cueva, a este lo sacaban a patada, a este el otro lo mataron. Está en la Biblia. No nos gusta lo que nos dice. Esos son cantadores de mensaje. Bueno, usted piensa que cuando yo preparo un mensaje, anoto algo, yo estoy pensando, esto le va a gustar a los hermanos. La verdad que no me preocupa si les gusta o no les gusta, hermano. Yo busco de la palabra y cuando les pongo palabras, vienen de aquí, vienen de allá, significa, es para que sepamos, aprendamos, crezcamos, pero no para que, ¡ay, qué bárbaro! Acá nadie es bárbaro ni no bárbaro. Ni aquí, ni en otra congregación, ni en este país, ni en otro país. ¿Me entiende? Esa es la realidad. Entonces, ahí en Inglaterra se dijeron, decían, estos son los cantadores de mensajes. O sea, iban de evento en evento en Inglaterra. Por eso no es de ahora, por eso digo. Y acá no sé cómo le llamarán no acá en México, sino en esta etapa de la historia. Pero en esa época le llamaban los cantadores de mensajes. Sopesaban a los predicadores, ¿no es cierto?, por la profundidad con que transmitían o con la simpleza bíblica que se puede transmitir el mensaje, ¿cierto? Para decirle, confiese vuestros pecados, acá no hay profundidad, acá hay confesar y punto. ¿Qué profundidad de teología, de la que eso de lo otro? Acá no es eso. Por eso es que nosotros muchas veces no prosperamos en lo espiritual, no crecemos, no maduramos, no estamos fortalecidos en muchas cosas. Porque vamos, mi padre lo dice también, un pasaje hablando, está en Éxodo, y también no, en Nehemías no lo usa, pero está en Éxodo, cuando habla de chismosear, ¿no? Porque es una forma de chismosear, ¿no es cierto?, lo que es los corrillos de la vida espiritual de las congregaciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, cuando Nehemías estaba predicando, después se lo leo para que vea, pero Nehemías estaba predicando, allí no había publicidad. Si nosotros hacemos publicidad para predicar 1 hora y media, este tipo predicó 6 horas delante de 50.000 personas, ¿sí?, porque eran 42.000 y pico más 7.500 siervos, incluidos 245 cantores. Ese pasaje se lo acuerda bien. De 200, 300, 400.000 judíos que habían en Babilonia, volvieron 50.000. Lo demás dijimos, nosotros seguimos aquí, porque nos conviene. Este es el establishment, esto es la cultura, este es el progreso. No se olviden que en Babilonia confluían un montón de culturas, no solamente la babilónica. Si usted lee los autores, yo no soy ningún estudioso, yo soy del bajo estudio, pero si usted lee ciertas cosas de Heródoto, de Jamblic, otros autores griegos, usted va a ver cómo ellos cuentan la confluencia de las grandes culturas, aparte, incluyendo la babilónica, la griega y la judía en Babilonia. Imagínense, la cultura babilónica que venía la sumeria, con los medo-persis delante de los sumerios, una cultura resplandeciente en la época, los griegos que andaban por todos lados llevando todo lo habido y por haber, ¿sí? Era lo máximo, era lo máximo. Entonces, por eso mucha gente dice, yo me voy a Europa, es el primer mundo, sin desmerecer a Europa con toda la gente
gente maravillosa que hay. Entonces, cuando hablo, no hablo de la gente, hablo de las políticas que establecen determinado gobierno de turno, que son nefastas, son terroríficas, son mantos de muerte de este mundo, hermano, esas políticas. Todas son así. No se piense que nadie que quiere beneficiar a los pueblos. No es así, que quieren beneficiarse de los pueblos de determinado grupo, eso póngale la firma. Y entonces, bueno, nos vamos a Europa, parece que si uno no se va a Europa no puede progresar, ¿no es cierto? O no vamos a Estados Unidos, no vamos a otro lado, porque ahí está todo, ahí está, ¿me entiende? Y todo lo demás está sojuzgado. Bueno, y entonces Israel le había pasado eso, que se quedaba en Babilonia porque ahí estaba el estatus, por eso se quedaron. Porque en 70 años en Babilonia prosperaron tanto, mucha gente que se había fusionado con la cultura. ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando uno ve eso, y cuando ve los poquitos 50.000 que volvieron, y los 50.000 que volvieron estaban ahí escuchando a Nehemías, ¿no es cierto? 50.000 personas escuchando a Nehemías horas de las horas, a tal punto que querían seguir escuchando porque tenían hambre de la palabra de Dios y empezaban a llorar todos, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, no lloramos mucho cuando escuchamos el mensaje, por ahí algunos nos hacemos reír, de repente va a eventos donde están, y ahí estaban, escucharon la palabra y se tiraron todos contra el piso. ¿Me está siguiendo? Y escuchando horas de las horas. Y entonces voy a poner un montón de siervos por aquí, otro por aquí, que eran todos letrados, todos levitas que sabían el hebreo, el arameo, y sabían lo que significaba la palabra. Una cosa es traducir y la otra poner el sentido. El traducir está poner el sentido, es decir, mira, acá dice que es esto, ¿sí? Pero ustedes no lo están entendiendo, por lo tanto le voy a decir lo que significa. Y ahí se la pasaron horas de las horas. Cuando ellos están todos llorando, después de haber escuchado 6 horas, más todo lo que le explicaron los asistentes de Esdras y Nehemías, que eran un grupo de cada lado que tenía, más las otras horas que siguieron escuchando, seguían llorando. ¡Qué bárbaro! Hermano, eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando lo leemos en la casa, la vida, no lloramos. Buscamos un pasaje que de alguna manera nos fortalezca para decir, de esto voy a pedir porque acá hay una bendición. ¿Vieron que es así? Pedimos eso. Y entonces lloraban. Y ahí cuando estaba predicando Nehemías, no había publicidad, ¿sí? No había manipulación de púlpito, porque se manipula desde aquí adelante. Claro que se manipula. A veces uno puede decir ciertas cosas que en vez de transmitir la palabra de Dios es una cierta manipulación de las cosas. Y nosotros no estamos para manipular. ¿Me entiende? No había publicidad, estaban todos buscando de la palabra de Dios. Por eso cuando lloran le dicen, miren, ya lloraron y se arrepintieron. Ahora dice, vayan, beban, coman. Dice, escuche. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, una persona, si yo le quiero manipular, le digo, mire, el gozo del Señor es su fortaleza si no le digo esto. Pero si le digo el gozo del Señor es mi fortaleza y no le digo esto, lo que le acabo de decir, le estoy manipulando, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Qué significa? El gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo le preguntaba a usted, ¿qué es el gozo? El gozo del Señor primero, y después, ¿qué es mi fortaleza? Ahí dice Maos. Maos es fortaleza, fuerza, vigor. Viene de la palabra Os. ¿Vieron cuando cantamos? Adonai, Os, Leamoiten, el Señor, fuerza, Os. Y la palabra que se usa aquí es Maos. Es lo mismo. Otro tipo, pero es lo mismo. Que habla de fuerza, de vigor. Pero el gozo del Señor es mi fuerza. Pero el gozo del Señor es mi fuerza. Es decir, que voy a salir fortalecido, voy a salir vigoroso, porque está el gozo, un sello del Señor que me levanta. Pero eso se lo dijo después a todos los que tenían hambre por la palabra, que prorrumpieron en llantos, se entristecieron porque escuchaban la palabra de Dios y ellos no habían cumplido.
Cristo. Entonces, aquellos que tuvieron sentimiento de culpa, que se arrepintieron, que lloraron ante el mensaje, que no miraban la hora cuando termina para salir despavorido como un incendio de la congregación. Vio que algunos están, claro, ahí la gente no miraba la hora. ¿Me entiende? Y en la congregación la gente dice, bueno, a ver, el mensaje empezó a tardar, tiene que terminar tarde, ya van 45, 50, 55 minutos, miran, dice lo que tiene el estacionamiento, a ver si no me llevaron el carro, otro dice, mejor salgo porque tengo que hacer las compras, y esto se largó mucho. Pero esa gente no puede estar pensando, ya sé que hay muchas cosas, pero estamos hablando del hambre, ¿me está siguiendo el hermano? Una cosa somos nosotros y otra cosa es esto. Nosotros somos creyentes y a veces, como nos decía una vez un asistente en la sinagoga donde me dice, nosotros a veces con los mensajes de Dios no nos saludamos ni de lejos. ¿En serio? ¿Me entiendes? Entonces, ahí no había gente que cuando empecé dice, bueno, la alabanza duró tanto, el mensaje tanto, no es razonable tanto tiempo. Una reunión razonable, se cumple el tiempo prudencial de la hermenéutica para esto, de la didáctica, de la pedagogía. ¡Ay, qué enemía le va a aplicar de didáctica, de pedagogía! Pero por favor, hermano, nosotros porque todo lo aplicamos así por la educación que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Dice, bueno, la gente no puede atender más de 45 minutos. Yo no voy a decir lo que yo pienso de eso. El otro día estaba viendo una documental, de ahora, no una documental sanitaria, de ahora, de estudiantes, a mí me gusta, ¿no? Me gusta, de estudiantes españoles, pero la vida de todo el mundo, pero eran estudiantes españoles que, dice españoles por el mundo, el programa. Muy interesante, algunos son interesantes, otros, no sé, le interesará a otro programa de esos. Entonces había chicos jóvenes, chicas y muchachos que estaban estudiando, en Suiza, en algunos de estos países de música, en Suiza, ¿no? Sí. Estaban estudiando música en conservatorios. Y entonces son todos que quieren llegar a la concertista, ¿no es cierto? Sin desmerecer a nadie, los tipos quieren, la chica también de ese nivel, ¿ok? Y entonces dice, la chica, va un chico español a una sala donde una chica estaba estudiando el piano, también en España, y dice, mira, acá está fulana, dice, ¿y tú cómo te va aquí? Dice, bueno, estoy dando mucho, dice, porque tenemos tantas clases en toda la semana y tenemos 8 horas sin parar de instrumento. De lunes a lunes, durante 3, 4 años. ¿Está siguiendo? Y esos vienen de estudiar música en su país 6, 7, 8 años. Por eso cuando veo, sin desmerecer ninguna profesión, pero un concertista, mi hermano, un concertista, es decir, nunca deja de estudiar un concertista, jamás. Como otras profesiones también, como ustedes que hicieron la maestría, el hermano que es médico, y tantos otros ustedes, ¿no? Siempre los cursos que hacen los maestros, y hermano como María Elena tiene hace cuántos, poquitos años de edad, pero muchos años de trabajo, y hace cursos, no se la mandan a hacer cursos permanentemente, o sea, aquí siempre es así. Un concertista, para ser un concertista de renombre, se aventó 15, 18, 20 años de estudio, no son 3, 4 años de conservatorio, hermano. Le digo porque yo he fracasado en eso, pero no me siento, yo en mi casa toco y me siento feliz. La verdad toco y gozoso, estoy en la casa con mi guitarra clásica, pero me está siguiendo, pero es así. Y entonces se hace 8 horas, todos los dice, y entonces dice, ¿dónde saca las horas? Usted se pregunta para estudiar. Bueno, se las saca porque por eso quiere llegar. Entonces, estudia tantas horas a la mañana, tantas horas a la tarde, cursos a la mañana, cursos a las 9 de la noche y en el medio las 8 horas de estudio del instrumento. ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando uno, y de otras profesiones me imagino que será igual, yo porque me bebí mucho esta música y conozco el tema, y de otros me imagino que será peor, pero yo no lo conozco. ¿Me entienden? Pero cuando Nehemías está predicando y está hablando de la palabra, dice, está leyendo, la Torah dice, ¿no es cierto?, que la gente estaba tantas horas y puso servidores y seguía predicando y aparte le enseñaban porque muchos no entendían nada, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces estaban todos horas y horas llorando. Y le dice, bueno, dice, ahora, dice, ya Dios no quiere que lloremos, ya lo hicimos. Pero ahora, ¿el por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿sabe qué decimos? Hermano, usted que está en la congregación, que esto, en los eventos, el gozo del Señor es su fortaleza, salga esto. No. Eso es solamente para los que lloran y
y se tiran y se arrepienten y tienen hambre por la palabra de esa manera. Ahí es el gozo del Señor. ¿Me está siguiendo? Porque de la otra forma es manipular la Biblia. Manipular las cosas del Señor desde aquí adelante hacia los hermanos, aquí o en cualquier lugar. ¿Sí? Ahí no estaban diciendo, Nehemías, es la hora de comer. Él le dijo, vayan a comer. Nadie quería comer, ni ir al supermercado, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Nadie lo quería hacer. Por eso a veces yo que le digo, nosotros no somos estudiantes de la palabra, a veces sin desmerecernos todos, ¿no? Somos lectores ocasionales a veces, porque si no asumimos, somos lectores ocasionales. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no somos catadores de mensajes. Somos los catadores. Este sí, este no. Este me gustó, este no me gustó. Este tiene ilustraciones, este no tiene ilustraciones. Este colorea los mensajes, este lo dice directamente. ¿Por qué no se le dicen a Nehemías y a Esdras eso? ¿Me está siguiendo? Ese es el tema, ¿no es cierto? De a veces, por ejemplo, que yo puedo empezar, a veces es bien interesante, Nehemías dice, se sentó, ¡fum! Dice, ahora vamos a hablar de la palabra de Dios. Hoy cuando predicamos comenzamos así. ¿Por qué? Porque si no les atraigo la atención. Yo no lo hago por lo general, pero porque es algo que sea muy específico. Pero por ejemplo, la gente viene, entonces viene, por ejemplo, al principio cuando uno viene, por ejemplo, a veces hacemos, esto después lo borramos, a veces hacemos alguna trampita, hacemos alguna trampita, porque nosotros decimos que empezamos a las 11, hoy empezamos 11 menos 5, la próxima vamos a empezar a 11 menos 10, y la otra a 11 menos cuarto, lo que estemos, y el que no, que se amoje, hermano. Entonces, bueno, ¿me entienden? La verdad que hay que empezar a las 11, pero si yo quiero empezar a cantar a las... Cuando yo entré a la sinagoga, bueno, a veces iba un poco más tarde en la mañana, con los días que había que ir, bueno, y mi papá también. Pero por ejemplo, yo iba a caer, era chico, 12 años, y caía a las, por ejemplo, a 10 de la mañana, pero yo vivía enfrente, y yo veía que ancianos, estos que venían de Turquía y todo, como mi papá no era anciano, pero estaba la gente anciana, estaba antes de las 7, pararon la puerta que ya de la sinagoga que abrían, se ponían todos adelante y empezaban a leer capítulo y capítulo y capítulo y capítulo, ¿me entiende? Y usted dice, bueno, pero lo hacían por religión. Pero usted no lo hace ni por eso, hermano. Ni yo tampoco, y en otras congregaciones tampoco. ¿Me entiende? No es porque hay que ir a la mañana temprano, como algunos dicen, no, tiene que ir a la mañana temprano porque ofrezca un sacrificio a Dios. Usted se piensa que Dios está esperando que yo haga un sacrificio de que me levante temprano. Lo que el Señor quiere es que sea una persona decente, honesta, justa, recta, disciplinada, obediente, responsable. Si oré a las 7 de la mañana, a las 5, a las 6, oré 5 horas a la tarde, es por el crecimiento mío. ¿Me está siguiendo? Y entonces, ahí es donde, hablando esto de... Aquí te estoy enganchando con este cosa. Ahí es donde Nehemías está predicando, ¿no es cierto? Y la gente no está buscando, ¿no es cierto? Ni ver lo que está diciendo en este sentido, si es bueno, si es elocuente, si no es elocuente, si se trabó, si no se trabó, si no se acordó bien un pasaje y lo tuvo que... Y nosotros somos catadores de eso. Y eso habla de la bajeza que podemos tener en lo espiritual, no en la vida en general, pero en lo espiritual sí. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde uno se da cuenta. Imagínense que, de hecho, si uno predica la palabra de Dios, es el mensaje. Y entonces, bien, le voy a mostrar, entonces está lo de Nehemías 8, pero después le voy a mostrar algo de lo que pasó. Nehemías 8, busquen Nehemías 8 y después les voy a leer algo. Cuando yo les hablaba el otro día de que la Biblia habla de que Dios nos bendice, ¿ya se acuerdan lo que significaba la palabra bendecida? No lo vamos a repetir más, después ya me lo enseñan ustedes a mí. Y entonces, que es muy distinto a lo que nos imaginamos.
Entonces, el Señor dice, nos bendice con toda bendición, nos bendice con paz, nos bendice con seguridad, nos bendice con defensa, nos bendice con prosperidad. Permanentemente la Escritura, en muchos pasajes, va hablando de todo eso. En un momento nos dice que nos bendice con gozo, como aquí nos bendice con gozo. El tema que en la Escritura está el antecedente y el consecuente, la causa y el efecto. El efecto o el consecuente es el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ese consecuente o la respuesta, el gozo del Señor es mi fortaleza, es como consecuencia de algo. Nosotros buscamos de este lado, pero no buscamos estar preparados en esto para recibir de este lado. Bueno, en la Escritura pasa también cuando el Señor dice, nosotros tenemos una canción, pero creo que nunca la cantamos hace años. Se la enseñamos un poco de cuando decíamos, que se bendice alma mía Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios, etc. Bueno, entonces tipo, una vez le enseñamos hace muchísimo, 9, 10, 11 años, a un grupito de gente, bueno, a ver, déjame en español como dice, bendice alma mía Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios. Ok, es lo que te ponemos en español. Ok, ya la vamos a repasar. Es muy bonita, con esa melodía es bonita, pero después uno tiene tantas alabanzas. Y entonces dice, bendice, Salmo 103, bendice alma mía Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Cuando uno, de hecho que yo también lo tomé así en un principio bastante lejanito, esto del principio, dice, perdona todas tus iniquidades, sí, todas, cuando habla de todas las, ¿no es cierto? Todas. Nosotros, por ejemplo, hay un criminal, bueno, la justicia ya le hizo cumplir, ¿no es cierto?, al criminal que sea con cualquier delito, y nosotros, nadie no consigue trabajo ni que se ponga de rodillas, este hombre, no por más que haya pagado con la justicia. Y el Dios ve a un criminal y lo perdona y lo agarra, porque si no, no nos hubiese agarrado nosotros, ¿no? Porque nosotros decimos, nosotros somos bonitos de nada, no fuimos ni lo somos, ni lo seremos. Estando en la carne no. Porque sí somos creyentes, pero no es que seamos carnales, porque estamos en la carne. ¿Me entiendes? Y nosotros antes hemos pecado el pecado y alguna vez pecaremos. No practicamos el pecado como la práctica de una vida de pecado, pero cometemos un montón de pecados. Incluso algunas, como les decía, estamos mirando el reloj en la congregación, nos vamos a la congregación y dicen, no, el día estuvo más o menos, hoy estuvo ni baña. Un ejemplo. Y eso habla de la pobreza de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? No, usted lo puede hacer, entonces se la puede arreglar con Dios, es un problema. A mí no me afecta en nada, me refiero, también si lo hago de otros también digo, este no sabe, este sí sabe, este se mueve mucho, este no se mueve mucho, este hace muchos gestos, este habla de una manera, este hay una parte que no se le entiende. ¿Me entiende? Entonces, llega un momento, por ejemplo, somos esos cantadores de mensajes, ¿no? Cuidado que la expresión esta cantador está dada en un sentido peyorativo, en un sentido de bajeza, no como el cantador de un producto, obviamente. ¿Me está siguiendo? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando de repente usted va y entonces usted se reúne con algún familiar suyo, amigo, y dice, sí, no, lo que pasa es que tal cosa y no, sí. Y usted lo escucha con atención como diciendo, qué agudeza de sentido, ¿cómo se da cuenta del pasaje? No se está dando cuenta que la otra persona a la que usted le está alabando su agudeza de sentido, entre comillas, la agudeza, de que vislumbró algo que a lo mejor tampoco lo es, o si lo es, ¿no es cierto? Y dice, qué bárbaro, que ella pudo discernir muy bien, ¿no es cierto? Y entonces lo comparó con otro, y usted a esa familiar, hermano, hermana, amigo, o familia, o lo que sea, lo alaba, ¿no es cierto? Y no se está dando cuenta que le está haciendo entrando en un juego de Satanás. Pero como usted tampoco lo percibe, entra en el juego de Satanás y no se da cuenta. No se da cuenta. Y usted me dice, ¿pero qué? ¿Usted me está diciendo que no nos damos cuenta? Sí, hermano, ni usted ni yo muchas veces nos damos cuenta. Tenemos que estar muy perceptivos de las cosas del Señor. ¿Me entiende? Para entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo le digo, entonces acá habla, dice que perdona las iniquidades y sana todas sus dolencias. Cuando nosotros
Esta palabra dolencia es una palabra que aparece muy pocas veces y siempre aparece en el plural, y es la palabra tajaluim. La palabra tajaluim después se la anoto. Es una palabra muy especial que aparece en pocos pasajes. Cuando habla de dolencia, usted dice, bueno, de la artritis, del reuma, de la enfermedad del corazón. Yo también, cuando estuve muy enfermo, muchos de los que no nos conocen no saben lo que nos pasó. Yo una vez estuve a punto de morirme del corazón en el hospital. Una vez con Rosa nosotros con Rosita tuvimos el H1N1, los que no nos conocen no lo saben. Estuvimos 2 meses sin ir a la congregación, estuvimos a punto de morirnos con los bronquios que se nos cerraban, ambos en el mismo momento, ¿no? Y entonces le pasa, así como le digo, que los corticoides, que los antibióticos, el antiviral, el famoso Tamiflu, ese lo tuvimos que tomar todos nosotros, Rosita y yo hace 5 años. ¿Me entiende? La pasamos súper mal. ¿Sí? No nos internamos porque el médico dijo que nos quedáramos en la casa. Dijo, ¿cómo vamos a comer? Bueno, algún hermano nos trajo fruta como María y otras cosas como María Elena y otros. Bueno, igual teníamos que salir a la calle, pero teníamos que salir, uno se sentía tan mal. Para hacer 3 calles parecían 30 kilómetros que teníamos que hacer ahí en la viga. Me acuerdo nosotros, y yo decía, bueno, entonces de repente uno salía y empezaba a transpirar, como ahora, pero mucho peor por la enfermedad, y teníamos que salir a hacer las compras, y que Dios nos guarde, no sabe lo que hemos pasado. Estos pasajes los leíamos todo el día, porque a veces uno piensa, bueno, claro que nos pasan cosas, pero este pasaje es para enfermedades, pero no necesariamente es para eso. No necesariamente, porque la palabra tajaluim significa, la palabra mascota es peste, que se usa para las pestes y las plagas, pero también esto también se traduce para peste, tajaluim, pero aparece pocas veces. Yo creo que me las anoté todas aquí, no sé si hay alguna vez más. No, me las anoté, son 4, 5, 6 que aparecen, ¿no es cierto? Y entonces la palabra tajaluim significa eso, pero habla de, en algunos casos se puede utilizar la palabra tajaluim, dice, Él te va a curar de todas tus dolencias, pero no solamente de las enfermedades que tengo porque me duele esto, o el riñón lo tengo mal, o el corazón, o la artritis, el reuma, o tengo, no sé, neumonía, o tengo diabetes, es para eso. Pero también significa otras cosas esto, porque esta expresión se utiliza para distintas pestes. Porque se utilizó en el pasaje cuando le dice, cuando en Deuteronomio 29 el Señor se lo utilizó para cuando Moisés se lo transmitió al pueblo. Dice, y de todas las pestes, dice, pestes y esto, y de todas estas pestes, dice, Bacot y Tajaluim, dice, con lo que yo mandé de azufre, de ¿no es cierto? Tú te tienes que cuidar. Quiere decir, incluso esta palabra se puede utilizar hasta para cosas que nos pasan crueles internamente. Entonces, no es solamente enfermedad, ¿me está siguiendo? Entonces dice, Dios nos bendice con sanidad, dice. Bendice alma mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Pero no es que sana mi dolencia de la enfermedad que puedo tener en el cuerpo, sino de cualquier dolencia o peste que me pueda atacar y me pueda traer algo cruel para mi vida. Ahí es la verdadera palabra. Lo que pasa es que cuando se traduce, ¿está entendiendo? Cuando se traduce una Biblia, no se puede poner todo. Porque si no, tendría una Biblia que sería con 100 millones de explicaciones en cada palabra. Sería impracticable. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, es bien interesante. Esta palabra se utiliza en Deuteronomio 29, 22, en Jeremías 14, 18 y 16, 4, en Segunda de Crónicas 21, 19 y en el Salmo 103 que acabo de decir. La raíz de esta palabra se utiliza, que es la palabra jalá, de tajaluim es jalá, se utiliza para el rey Asa. ¿Se acuerdan del rey Asa que vimos el otro día? Que tuvo una enfermedad muy rara en los pies, en las piernas. No es lo que usted se imagina, es una discapacidad, una disfunción, es algo cruel que lo atacó, por eso se usa esta palabra. Y la otra es la muerte del rey Joram, ¿se acuerda? Que dice, y tu pueblo va a tener un montón de pestes por todo lo que hicieron, y tú, rey Joram, vas a morir de los intestinos, de una enfermedad en los intestinos.
Pero no es como nosotros nos imaginamos a veces, porque ¿qué se murió de enfermedad? Puede ser millones de enfermedades. Es una enfermedad que no se dice, como en la otra tampoco. ¿Sí? Y aparte los nombres de enfermedades en el pasado no son tan, digamos, paralelos al del día de hoy. ¿No es cierto? Entonces lo tengo en el rey Asa con esa enfermedad, lo cual ya no está dando enfermedades normales, me está dando excepciones, la de los pies y esa muerte intestinal que tuvo el rey Joram. Entonces ahí tengo la palabra tajaluim, digo, qué raro, ¿por qué no aparece en 20.000 casos de enfermedades que hay en la Biblia? ¿No es cierto? Hay muchos. Entonces la palabra son todas tus dolencias. Cuando yo busco también significa peste. Habla de morbilidad también cuando aquellas personas procliven a las enfermedades y aquellas pestes que traen caos y crueldad para mi vida. Y Él me va a cubrir de eso. Porque nosotros decimos, mire, yo tengo, no sé, tengo un problema de vesícula y dolencia, es perfecto. Entonces lo aplicamos siempre a todas estas enfermedades, pero dolencia es todo aquello que me está trayendo una afección de cualquier lado. Por ejemplo, yo a veces le puedo decir incluso, ¿no? De repente, los hermanos no. Pero alguna persona que dice, me está trayendo un dolor de cabeza, ¿no? Y ya es una dolencia, me está siguiendo y que me aflige mi alma y me está torturando, ya. ¿No es cierto? Me está siguiendo, son dolencias. El Señor nos cura toda dolencia. Eso entra dentro de dolencia también, hermano. De esa aflicción que me produjo. O no le pasa que, por ejemplo, usted de repente está súper bien, por ejemplo, yo no soy médico, pero vi lo que es la somatización también. De repente, alguien le trae un disgusto y usted dice, ay, yo me tengo que tomar algo porque el colon lo tengo a la miseria. ¿Cómo? El otro le dijo algo y ya le dolió el colon. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una somatización, ese tipo, ¿vio? Hay una aflicción, algo cruel. Entonces yo me curo del colon, pero no me curo de la crueldad que me está dando el otro. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, Él va a curar todas tus dolencias. ¿Me entiende? Bueno, le muestro algo rápido, dice, y ahora le leo de Nehemías, ¿no? Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana y venda sus heridas. Ahora, ustedes, es el Salmo, un día lo vamos a ver, es el Salmo 147, lo mismo que el Salmo 43, cada vez. Pero, entonces, dice, y venda sus heridas. ¿Pero qué venda mis heridas? Porque yo me corté y me estoy vendando. ¿O me va a vendar? Sí, podrá ser que el Señor me mande una venda de los cielos, en ese sentido, Él me sana. Pero vendar las heridas es quitar, como sanar y vendar las heridas, es quitar todas esas situaciones, o si no quitarlas, que no me las olvido, pero sí quitar el dolor que me trae eso, la aflicción. Incluso, ¿por qué no? A veces ese deseo de venganza, por eso el Señor dice, yo soy tu vengador, pero no tú. Porque tenemos ese deseo, cuando nos pasan cosas, ese hasta deseo de venganza. Y entonces, cosas que nos dejan heridas, dicen, yo voy a vendar tus heridas y sanar tus dolencias. ¿Me estás siguiendo? Y entonces, Dios con Israel hizo eso. Fue poco a poco, sanando sus heridas, ¿no es cierto? Sanando sus dolencias, vendando sus heridas y sanando, como dice anteriormente, perdonando las iniquidades y sanando todas sus dolencias. Pero la palabra dolencia, reitero que es la palabra tajaluim, y siempre se usa en plural, ¿no es cierto? En todo lo que aparece aquí, la palabra jalá, que es donde viene, no, esa parte. Y aparece en todos estos pasajes. Pero les voy a leer antes de Nehemías eso de Deuteronomio 29 para que vea de dónde surge, que es la primera vez donde aparece la palabra. Es 29, Deuteronomio 29, dice así. Verso 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, esto lo hablan los profetas, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Está diciendo, cuidado con conseguir la paz tú por tus mecanismos. Porque conseguir la paz por tus mecanismos, creyendo que es la paz que viene de Dios, es terrible. Y eso lo usan los profetas para decirle al pueblo,
Busca que el Señor te dé el shalom de lo alto, la paz, que el Señor traiga bendición, que te traiga toda bendición, que te bendiga con seguridad, con sanidad, con defensa, con prosperidad, con gozo. Pero eso es todo lo que viene del Señor. Hoy la gente tiene un montón de cosas y dice, y no sé, a veces incluso, usted de la congregación, Señor, ¿cómo esta persona tiene mucho dinero, usted es un empresario, un creyente, empresario, ¿cómo Dios lo bendice? Por eso tiene todo lo que tiene. ¿Usted sabe cuántos miserables en el mundo tienen más dinero que ese y que Dios los bendice? No, tienen dinero porque Dios así lo está permitiendo, pero no los bendice Dios por eso. Nosotros manipulamos desde aquí. Nosotros decimos que los creyentes, las personas que tienen dinero, no porque andan bien en el Señor. No, porque hay un montón de miserables en este mundo que tienen mucho más, ¿no es cierto? Gente que no está en el camino del Señor y que vive una vida miserable y el Señor no los está bendiciendo con ese dinero. Es más, a veces tenemos dinero mal habido. A veces mucha gente dice, sí, porque yo he venido de una familia que ha hecho aquello, lo otro. Y ahora yo soy creyente y heredé todo lo de mi padre. Yo no estoy tan seguro de eso bíblicamente. Esa persona que viene de ese dinero mal habido del padre tiene que devolverlo todo y empezar de cero, porque está usufructando el dinero de la miseria que hizo su familia, explotando a la gente. Yo por eso no estoy tan seguro de que cuando a mí me dicen las cosas, o por lo menos yo trato de que nadie me envuelva a mí eso. ¿Sí? Cuando a veces se pueden manipular esas cosas, hermano, mire que se pueden manipular. Por eso le digo, usted me dice, el otro día cuando estaba Juan Carlos y Benicia, no sé, estábamos en la casa tomando algo, que les comenté algo de cómo se puede, acá no lo puedo decir, pero cómo se puede manipular, o no, Juan Carlos. Y sí, les conté situaciones en las que se manipula y nadie se da cuenta. En serio, se lo comenté. Tú no digas nada después de Claro, no, en serio, hermano, en serio. La gente no se da cuenta y se manipula. Y si usted dice, usted nos trata de tonto, no, hermano, que caemos todos en eso. Caemos absolutamente todos. Tiene que ser muy hábil en el camino del Señor uno, muy diestro, muy diestro. Por eso el Señor tensa mis manos, prepara mis manos para la batalla y me hace entesar el arco. Tenemos que ser muy diestros para no darnos cuenta cómo nos manipula y cómo cualquiera puede manipular. Y hasta yo mismo, que yo no hago las cosas porque yo no las quiero, si no las voy a hacer nunca. Pero uno conoce ciertas cosas en este mundo de cómo se manipula y la gente ni se da cuenta. ¿En serio? Desgraciadamente uno tiene que estar muy preparado para eso. Y entonces dice así, no querrá Adonai perdonarlo a ese que dijo eso. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez que te hace. Esto habla de una persona con la mente entenebrecida. Vivo como quiero, hago lo que quiero, me sacio con lo que quiero, me nutro con lo que quiero, tengo la paz y... No querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai. Estos son pasajes terribles, ¿no? Donde, dice, humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Adonai borrará su nombre de debajo del cielo. Esto está hablando para las personas que quieren vivir sin Dios, pero estar dentro de lo que parece ser Dios, porque está hablando con el pueblo de Israel. Está dentro del pueblo de Israel, vivimos dentro del pueblo, usufructuamos lo que mejor nos parece, vivimos como quiero, nos apropiamos de todo lo que nos parece dentro del pueblo de Israel, y así pasa. Dice, y lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones. Ahí escuchen. Bueno, lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas, aquí la palabra plaga es makot, que es la misma que se utiliza para la plaga de Egipto, se utiliza para otras cosas también. Cuando vienen la plaga, los makot de aquella tierra,
tierra y sus enfermedades, aquí enfermedades es la palabra tajaluim, podría haber otra palabra para enfermedad, hay otras palabras para enfermedad que aparecen muchas veces, pero tajaluim aparece esas poquitas veces que le dije. Y sus enfermedades, sus tajaluim, de que Adonai le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazar a toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo Adonai esto? Entonces fíjese que el Señor va a traer plagas y enfermedades, pero dentro de las plagas y enfermedades están todas las catástrofes que el Señor dice que pasaron anteriormente. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, cuando el Señor me sana todas mis dolencias, esa palabra tajaluim es la que aparece aquí, entonces está junto con la palabra plaga también, pero tajaluim también es plaga, ¿sí? Y no significa solamente enfermedad física, sino toda aquella cosa que puede promover la enfermedad, como cosas crueles, como esto. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Y entonces, el pueblo de Israel pasó todo ese sufrimiento, lo pasó muchísimas veces. ¿Por qué? Porque ya esto tiene 3.200 años de escrito, ¿sí? 3.200 años de donde se transmitió por primera vez, y está diciendo que hay alguien que va a querer apartarse. Dice, yo me voy a embriagar de tal manera, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me voy a saciar absolutamente solo y voy a buscar la paz solo. Está hablando de la gente del pueblo de Israel, ¿está siguiendo? Hoy lo tenemos que ver cada uno de nosotros. Ahora, esta gente usted no la tiene que tomar como no creyente, porque usted va a pensar, bueno, pero eso es la gente del mundo. No, acá está hablando el pueblo de Israel. Gente que había recibido la palabra, ¿sí? Gente que, estos son los que habían nacido en el desierto, porque los demás murieron todos. Aunque menos Caleb y Josué. Todos los demás fueron los que nacieron en el desierto y se fueron criando, creciendo, mal o bien, y a veces mejor y otra vez peor, desgraciadamente. Y entonces le dice que con el correr de los tiempos, llega el Deuteronomio cuando van a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés le tiene que pasar la antorcha, ¿no es cierto? Y el bastón de mando, se prefiere así, a Josué, y le está diciendo la hipocresía con que se iba a manejar parte del pueblo. ¿Me sigue? Y entonces dice, van a buscar la paz por sí solos. Pero aquellos que buscan de eso, el Señor los va a apartar. Y van a sobrevenir plagas y enfermedades que ocurrieron en tal lugar. Y esas plagas y enfermedades, ¿no es cierto?, son cosas caóticas. Por eso hay otra palabra para enfermedad y dos, sobre todo, que se usan, una mucho y otra no tanto, pero tajaluim no, se usa para me sanarán todas mis dolencias, para este pasaje, para la enfermedad del rey Asa, para la enfermedad del rey Joram, ¿me entiendes? Son cosas muy específicas, no enfermedades normales, son cosas crueles que pasaron. Entonces dice, por ejemplo, vamos a rápido, está terminando. En Jeremías 14, 18 dice, no, voy a leer del 17, porque es que está hablando que el pueblo va a ser consumido. Y dice, les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebranto es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, lo que está hablando el Dios a través del profeta, dice, si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Esta palabra enfermo es la palabra tajaluim, que es la del 103, la de Deuteronomio 29, la del rey Asa y la del rey Joram. Si salgo a la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Qué es lo que está diciendo? Jeremías, cuando está transmitiendo la palabra de Dios, dice, me voy a un lugar y veo esto, salgo al campo y veo toda la gente muerta, pero no es solamente muerta, muertos espirituales. ¿Me entiendes? Muertos espirituales. Me voy a la ciudad enfermos, tajaluim, pero de hambre. ¿Cómo
podían estar famélicos, enfermos de hambre, físico, espiritual, hambre de la palabra, ¿me entiendes? Bueno, pero estaban enfermos de hambre. Si estaban enfermos de hambre por la palabra, no recibían nada porque el sacerdote y el profeta divagaban. ¿Saben lo que son estos profetas y sacerdotes? Son los que distraen con el mensaje. En serio, hay formas que se puede distraer con el mensaje. Claro que se puede distraer con el mensaje. Todo está bien. Obvio como algunos políticos. Vamos mal, pero estamos bien. Veo que la gente, vamos mal, pero estamos bien. Aunque no estamos tan mal, seguimos avanzando. Avanzamos, pero no retrocedemos. Hacen un juego de palabras. ¿De qué son ellos? Son tremendos, en serio. Perdón. Los políticos son tremendos, le hacen un silogismo. Los silogismos son juegos de palabras. Es cierto, es cierto. Yo hice una vez un curso de venta muy interesante donde nos enseñaron un montón de cosas. Y es cierto, ¿no? En un momento determinado, ahora se lo voy a decir, te lo van a agarrar rápido, estábamos en el curso. Y entonces estaba una persona, uno de los instructores, presentando en todo, no hice nada, pero andaba en todo. Entonces decía, bueno, estábamos en un curso muy interesante. Y entonces pasaron varias cosas que a mí me gustaron mucho. Y uno estaba atento, pero era tan manipulador esta persona en el sentido de hacer la venta, porque ellos decían, mire, para vender, le decían así, es él o yo. Y para vender soy yo. Porque el que tiene que vivir, si hay que vivir, es él o yo. ¿Entiendes? Entonces, no quiere decir que ustedes que venden el barro, sí. Pero de alguna manera uno va a poner. Y entonces decía, por ejemplo, mire, este producto, ahora ustedes se van a dar cuenta que entonces, mire, este producto tiene estas bondades porque fue creado así. No es el mejor, pero es el más caro. Pero además, no es el mejor, pero es el más caro. Aunque le parezca mentira, eso en el curso no lo agarró nadie cuando lo tuvo que escribir. Dice, ¿dónde está una cosa que no funcionó bien ahí? Y éramos como 30 y nadie la agarró esa. No es el mejor, pero es el más caro. ¿Sabe lo que entendió la gente? Es el mejor. Porque uno estaba, como nos venía manejando, estaba el mejor producto, no es el mejor, pero todos entendimos es el mejor. ¿Entiendes? No digo que se venda, pero hay gente que es deshonesta y otra que es honesta para vender. ¿Me está siguiendo? Pero entonces cuando yo vi todo eso, me di cuenta, y me sirvió mucho en la vida todo eso, porque después me di cuenta que en la Biblia aparece permanentemente ese, porque dice los mercaderes del pueblo. Y aquí dice, les está diciendo Jeremías, dice, miren, voy a un lado aquí, voy al otro, están todos enfermos, ¿sí? Porque el sacerdote y el profeta, ¿cómo es que dice aquí exactamente? Están anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Ese vagando en la tierra es vivir sin ton ni son, es endulzar el oído de la gente. Yeshua no endulzaba el oído. Por eso Yeshua decía, y bueno, los profetas tampoco, y dieron su vida. Por eso Yeshua decía, había que predicar, ¿no es cierto?, hablar la palabra de gracia sazonada con sal. Yo, mire, nunca escuché, seguramente ustedes lo escucharon siempre bien, yo jamás escuché un mensaje correcto de sazonado con sal, ¿no? Yo se lo comenté eso, porque no es lo que quiere decir eso. Dice, la palabra de gracia, ¿no es cierto?, de Dios te sana, Dios es misericordia, vengan, como decía el Señor, vengan que están las mesas preparadas, inviten a todos para que coman. Esa es la gracia. ¿Sí? La sazón de la sal, que no es la gracia, la sazón de la sal es vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa es la sazón de la sal. La sazón de la sal es cuando a usted le cuesta algo. La gracia es, el Señor, voy a preparar, la gracia, ¿no es cierto? Voy a estar siempre con ustedes, la gracia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar a ustedes, esperen. Hay que tener expectativa y esperanza y ser fuerte, pero es la palabra de gracia. La sazón de la sal es cuando te hagan recorrer una milla, corre dos. Cuando tengas una túnica y cuando tengas dos, dale una al otro, aunque tengas frío. Esa es la sazón de la sal.
lo que te corroe, lo que te sala, lo que te lastima. ¿Me entiende? Entonces nosotros hasta entendemos mal. La palabra de gracia es sazonada con sal. Entonces yo escuché muchas veces, vio que la sal es buena, que usted la pone en la comida, tiene otro sabor, porque la comida sin sal no sabe nada. Yo no puedo comer sal por la hipertensión, pero así que ya me la arreglo igual. Bueno, para mí sabe igual y punto. ¿Me entiende? Un ejemplo. ¿Me entiende? Pero es cierto, la sal le da, incluso tiene usted chocolate. Yo tengo una amiga, tenemos unas amigas cordosas que al café le ponían chocolate y salió un café riquísimo. Y dice, ¿cómo que está sal rico? Porque le pongo sal. ¿Cómo sal al café? Sí, por eso es tan rico. En serio, usted que el chef lo sabe, ¿no? Cómo se pone sal para realizar sabores dulces. ¿Me entiende? ¿Vio cuando usted come galletitas esas que tienen como azuquita arriba? ¿Vio que tiene un sabor muy intenso, pero no por el azúcar, por la sal que tiene, porque tiene azúcar y sal? Entonces se sazona. Entonces, con esa idea que tenemos del mundo, decimos la sal es lo que da el saborcito. No, la sal en la Biblia es lo que se sacrifica, mi hermano. Esa es la sal. La sal es ese sacrificio. Ahora, para que está en el Señor, eso es gusto. ¿Me entiende? Eso es lo que potencia el gusto. Porque la sal potencia el gusto de la gracia. Nosotros queremos la gracia, la gracia, la gracia. Quiero esto, aquello, el trabajo, esto, el dinero, pasear, conocer, saber bien, que me alabe todo el mundo, ¿no? ¿Sabe lo que es eso cuando uno busca eso? Es decir, tú no tienes ciertos placeres en la vida, ¿no? Lo cual habla bien, incluso la amistad, todo eso habla de todo eso. Pero en definitiva, yo le voy a decir algo. Si uno dice que utiliza al Señor para eso, es decir, tenemos que pedir de todo, incluso hay que pedir por la sanidad, ¿no es cierto? Porque la Biblia, yo me anoté alguna cosa aquí hablando de la sanidad, pues dice, sana todas tus dolencias, hay un montón de eso, ¿no? Pero acuérdese, ¿dolencia de qué? ¿Del reuma, del corazón, del hígado, de la gastritis? ¿O aquellas cosas que me producen dolencia como cosas crueles? Eso también se puede referir. Como aparece el pasaje, mira que las plagas y las enfermedades que pasaron van a pasar a todos aquellos que se apartan del camino del Señor, porque lo dice allí. Pero por ejemplo, de hecho que tenemos que rogar por la sanidad, y no solamente rogar por la sanidad, sino además recibirlo por fe, porque uno ruega. Y fíjese que uno en la Biblia ve un montón, son casos muy puntuales y específicos que sana, el Señor obra con una sanidad tremenda, puede ser físico o espiritual. ¿Se acuerdan en Juan 9? Ahí estaba había un ciego de nacimiento y fue sanado. Por ejemplo, en Juan 5 usted tiene un paralítico que tenía 38 años de enfermedad y fue sanado. Todo esto también tiene rasgos espirituales. O por ejemplo, en Lucas capítulo 7, ya más que enfermedad, estaba el hijo de la viuda de Naín que estaba muerto. Y entonces, Dios obra grandes sanidades, pero también hay que ver cómo el Señor obra con aquellos que tienen hambre de la palabra. Porque una cosa es estar en una congregación, terminamos hermanos, pero estar en una congregación como estaban aquellos catadores de mensajes que iban recorriendo todo Londres, escuchando los mensajes de todos los predicadores y después sopesándolo en el Senado, en el Parlamento, ¿no es cierto? El que se ponían los lores, todo su peluquín, ¿no es cierto? Y estaban ahí, dice, sí, porque fulano es mejor, y el otro, no, porque este viene de tal denominación y el otro de tal denominación. Así son los catadores de mensajes. Y así somos nosotros a veces. A veces nosotros somos el reloj, ¿no? Yo me acuerdo que vivíamos en Sudamérica y durante 17 años recorrimos Sudamérica varias veces con Rosa y donde veíamos. Entonces me decía, mira hermano, aquí no tenemos problema, cantamos 3 horas y la gente sigue cantando. Y iba a otro lugar donde decía, mira, aquí las alabanzas son de 15 minutos. Dice, más o menos 15 minutos tenemos una lectura bíblica, una alabanza, una oración y su mensaje que no pase de 25 minutos. Yo me presentaba y me decía, mire, pertenezco a tal lugar, gracias. Y ya, ¿me entiende? Y otro decía, mire, usted se quiere predicar, pues ahora predica aquí, acá la gente estaba, ¿me entiende? Un ejemplo. Usted va a ver todo eso, y aquí en México también lo va a ver. Si uno asistiera, mire, todos los días, o 3 o 4 veces por semana una congregación, sí, pero entonces decía, bueno, tanto tiempo para esto, tanto tiempo para lo otro. Pero ¿cuánto asiste la gente a las congregaciones? ¿Cuánto tiempo? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, Señor, te amo, te alabo, pero son 15 minutos de malla. ¿Me entiende?
Cuando, claro, mire, a veces no nos damos cuenta, pero ustedes también aquí pasaron como en otros países, ¿no? Pero en el 85 hubo sismos y en otros estados hubo inundación y miles de muertos y miles de desplazados aquí mismo en México, en el país. La gente incluso se divierte hasta con Don Goyo, el Popo, dice Popo, Don Goyo, lo conocemos, él lo respeta, nosotros lo respetamos. Yo justo la gente pueblerina, cuando se desate como el Cabulco este de Chile, de lo que está pasando, mire, desde donde fue nosotros pues conocemos eso, personalmente, desde Buenos Aires hasta aquí, que serán 2.700, 2.000, 3.000 kilómetros más o menos, y llegaron las cenizas, hermano, anteayer. ¿Ok? Usted lo ve las noticias. Y llegaron a Buenos Aires, vimos la foto y estaba con gris, pero era por el polvo. Usted vio la catástrofe que está pasando, los miles de animales que murieron ahí en Chile y en Argentina. Miles de animales murieron. ¿Por qué? Porque no tienen agua, el agua está con ese polvo de los volcanes, muy corrosivo. Es como, ¿vio por ejemplo, usted cuando se lima la uña, por ejemplo? El polvo ese le lima el esófago, hermano, aparte de los alimentos pesados y todo lo que tiene. Le lija, usted lo respira y le lija. ¿Me está siguiendo? Entonces, imagínense, la gente toma como fuego, ¿no es cierto?, un montón de cosas, pero tenemos que estar, esto que hablábamos, que el azufre, esto, aquello, lo otro, y aparece aquí en la Biblia. Nosotros nos fijamos, ¿sí? Nos fijamos cuánto estamos en una congregación y si me piden o no me piden ofrenda, si me gustó o no me gustó, si me hicieron reír o no me hicieron reír, si es simpático o no es simpático, si es esto, aquello, lo otro, como la gente dice tantas sandeces a veces en ese sentido, no por usted, pero la gente dice, a veces decimos sandeces, ¿entiende? Pero cuando pase catástrofe como esta que estamos viendo aquí, ¿no es cierto que acabamos de ver? Vamos a ver si vamos a mirar el reloj, hermano. A ver si vamos a mirar, o nos vamos a estar en la calle tirados contra el piso cuando venga un cataclismo aquí en México o en cualquier otro país, como está pasando. Cierto, a veces no nos damos, está siguiendo, no nos damos cuenta. Nosotros porque, bueno, en Argentina tenemos un chiste, pero dice, sí, eso porque te ríe bien la carita ahora, ¿no? Cuando la cosa está bien, nos ríe bien la cara, pero cuando la cosa viene mal, ¿no es cierto? Y va a venir mal, claro que va a venir mal. O dicen, no, porque Dios nos protege. Claro, Dios nos protege a nosotros como a la gente de Chile, como a la gente que está en Nepal ahora. Porque no tiene. Dios tiene hijos, no tiene entrenado. Entrenado se entiende lo que es aquí adoptar. Bueno, tiene hijos en ese sentido. ¿Sí? Y entonces Dios, cuando ama al pueblo judío, lo ama usted porque soy argentino o mexicano y ama a cualquiera. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Y entonces, por eso es que aquí hay varios pasajes que nos hablan de las enfermedades. Pero ahora sí les voy a leer Nehemías, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como resultado de todo de lo que venimos hablando. Dios le trajo la sanidad al pueblo de Israel sacándolo de la esclavitud, ¿sí? Bien. Pero, déjeme ver. Que voy a... Nehemías, ay, sí, Nehemías es otro. Miren, le voy a contar algo bíblicamente para que... Yo no sé, nosotros como que no aprendemos. El pueblo de Israel, no aprendemos, no aprendemos. El pueblo de Israel venía de la esclavitud estar 70 años. Había habido una catástrofe en Israel del norte y en Judá, por eso que se fueron todos y quedó un caos en Israel. Un caos, porque quedó un caos. Volvieron y era un caos. Dice, ¿cómo vamos a hacer? No había nada de nada. 50.000 personas, ¿no es cierto?, que no sabían dónde meterse porque no había nada de nada. Entonces, dentro de esos 50.000, algunos que andaban revoloteando como avispa aventurera y ventajera. Aparecen algunos y dice, vamos a explotar a alguno de nuestros hermanos judíos. En medio del caos surge algún vivo siempre. En serio, hermano, pasan las congregaciones, pasa en otro lado también. ¿Me entiende?
A nosotros nos ha pasado. Nosotros, por ejemplo, hemos conocido personas en las congregaciones que usted la veía, de hecho que la veía como usted, como muy... Aparte, bueno, se le presentaba con un carisma impresionante. Eso fue personal, una cosa personal nuestra que tuvimos. Tuve un carisma impresionante. Pasó un mes, 2, 3, 4, 5 y bueno, yo sentí algo raro. Bueno, yo por supuesto no caí en esa trampa, ¿no? Yo vi que muchos cayeron porque me lo vinieron a decir. Y entonces, de otra congregación, donde esta persona también iba, y por otro motivo, yo me acuerdo que fui con ellos por un motivo también particular y pasó 7, 8, 9, 10 meses, y un año y poquito. Y yo decía, aquí hay algo que no me huele, no me huele, bueno. Entonces yo veía una cierta intranquilidad en unas personas de nuestra congregación que sigue en Argentina, porque no éramos nosotros que dirigíamos una parte, y de la congregación esta judío-mesiánica, y una congregación que no era judía, pero que siempre venían porque les gustaban las reuniones nuestras. A alguien le gustaba, ya se venía. Y entonces un día, después de un año y pico, estamos con esta persona con bastante asiduidad. Estamos en la casa de los padres de Rosa, que en paz descanse, y abrimos el periódico y vemos la foto de esta persona. Hace conocido estafador de grandes empresas en Argentina, capturado nuevamente por... Y entonces cuando le vamos a la congregación, sí, tú sabes que a mí me dio esto, me dijo que las inversiones de aquí, que después de la otra, sí, también así un montón. Y a nosotros no nos dijo nada, porque nosotros somos definidos, ¿no? Con 3 palabras que yo me dijo una vez, yo dije, a mí no, a papá con billetes viejos, entonces, claro, ¿me entiende? Y yo le dije, ¿qué es eso que teníamos? Me está siguiendo y una cosa que nosotros vivimos. Entonces, eso es lo que Dios nos fue dando, ese toque de discernimiento, de que no caer en la trampa del catador de mensajes, del vivillo de la congregación, del abusador, del oportunista, del chismoso, del ¿me está siguiendo? Entonces, ¿pero por qué le digo esto? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Te lo voy a leer, mira. En Nehemías 5 dice, les voy a leer esto porque es interesante, porque hay que leer. Ya terminamos en 5 minutos, Bien. El otro día, ¿te acuerdas que le digo, usted vaya a su casa y entonces hagan un abrir y cerrar de lata, no cocine tanto, ahora 2 o 3 latitas y total vienen bien las cosas. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Acuérdense que todos estos son expatriados, gente que sufría, que no se quedaron en la opulencia de Babilonia, sino que fueron a la tragedia que había de desmembramiento en Jerusalén. Y de mujeres contra sus hermanos judíos, y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, fíjate, acuérdese de la situación del lugar, de composición del tiempo, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, del rey de Babilonia, ¿ok? Que sería Medo-Persa en ese momento. ¿Ok? Escuchen, porque hay que saber la historia para saber lo que los profetas dicen. Y había quienes, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Fíjese, el caos es de la gente que volvió. No tenía nada, había empeñado todo, no tenía para comer y había estado esclavo en Babilonia, ahora estaban algunos esclavos allí. ¿Está siguiendo? Pero
Ahora se agrava la cosa. Por eso les voy a mostrar otro. Y me enojé, dice Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés cada uno a vuestro hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Escucha. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos. Es decir, nosotros rescatamos a los judíos que estuvieron en las naciones. En este caso está hablando de los que volvieron de Babilonia. Dice: y ustedes están vendiendo a los que nosotros rescatamos. Son unos usureros, unos abusadores. Es decir, les compraban, les prestaban, les pedían a sus hijos en esclavitud, ¿no es cierto? Y les eran unos usureros, pero eran todos que venían de Babilonia. ¿Vio lo que existe en una congregación en el pueblo de Dios? Es terrible. Si usted lo medita y lo lea, no lo voy a analizar, lo leo nada más. Dice: y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Es decir, Dios nos mandó como esclavos a Babilonia, y ya volvemos porque hemos sido rescatados. Pero nosotros hemos sido rescatados y ahora esclavizamos a los demás con la usura, la prenda, el préstamo y la deshonestidad. ¿Se da cuenta, hermano? Dentro de los creyentes pasan muchas cosas. Usted dice: no pasa esto. Y yo no sé si nos pasa eso, bueno. Yo no sé si nos pasa eso. Habría que sondear en cada uno de los creyentes y cada uno de los creyentes. Eso les digo, Israel ya había, le digo porque es muy interesante, léalo con detenimiento, todos esos capítulos son fabulosos. Entonces ya habían terminaron el muro el 25 del mes de Elul, edificaron las puertas y fueron finalizados, puestos los cantores, todo el capítulo 7, y ahora la congregación se juntaba porque hicieron un censo de todos los que iban a administrar y ya se juntaron preparándose en el futuro para construir el templo. Bien, les voy a leer lo de Nehemías rápido esto, y ya terminamos. Miren. Venido el mes séptimo, porque esto es Rosh Hashanah aquí, esta parte es la parte de Rosh Hashanah, Nehemías 8. 7 sería el último verso. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Leo esto y terminamos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, aquí está el valle del Cedrón, aquí está el atrio de los gentiles, aquí está el templo propiamente dicho, el lugar del atrio de las mujeres aquí, el atrio de los gentiles, el valle del Cedrón, el estanque de Siloé. Y en esta parte está el atrio de los gentiles, de las mujeres. Entrando por el atrio de los gentiles había un muro, que es el que menciona Yeshua. Usted tiene que saber lo que estamos hablando. Y acá había varias puertas, muy interesantes porque son físicas y espirituales, ¿sí? Y aquí de este lado estaba la puerta de las aguas, donde entraba el sacerdote para hacer la administración de Sucot, por esa puerta. Bueno, ellos estaban en esa puerta de las aguas, en ese recinto hacia afuera, porque estaba todo tartalado todo eso, ¿sí? Bien, ¿me siguieron o no? ¿Sí? Bien. ¿Dónde estaba el estanque Siloé? Al lado del valle del Cedrón, y se entraba por la puerta hermosa, se hacía el atrio de los gentiles, se pasaba esa pared que tenía, que estaba escrito, bien que decía que estaba escrito en distintos idiomas que no podían pasar los gentiles, se pasaba así, se pasaba a la puerta de las aguas, en este caso hacia aquel lado la puerta de las aguas. Y entonces dice: y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Adonai había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, que es primero de Tishri, que es Rosh Hashanah. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía estaban los 50.000 asistentes sin comer. ¿Sí? Desde el alba hasta el mediodía. Son muchas horas. ¿Okay? Bien. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Shema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Hasum, Hasdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. No miró el reloj, estuvo atento. No era catador de mensajes, estaba atento. Bien. Bendijo entonces, era interesante porque esto se la pasaron leyendo, y entonces en ese momento Esdras estaba tan emocionado y tan, el Señor decía, bendito sea el nombre del Señor. Y la gente, bueno, hoy ustedes dicen otras cosas a veces, ¿no? Bueno, no voy a decir. Bendijo entonces Esdras a Adonai, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Adonai inclinados a tierra. Vio que alzaban las manos, los judíos alzaban las manos. Los judíos mesiánicos a veces dicen, no, algunos judíos alzaban, se arrodillaban, pegaban la frente contra la cabeza, los que no tenían paz, cuando tenemos paz nos agachamos un poco si podemos, pero se agachaban, levantaban las manos, se hincaban, se ponían en cuclillas, se arrodillaban, se volcaban el pecho hacia adelante, tipo como usted ve la gente árabe, así hacía la gente judía. Es así como se hacía. Lo que pasa es que nosotros aprendemos mal, nos enseñan mal sobre determinadas organizaciones o grupos, incluso aquí en México, que no manejan bien lo que el judaísmo, no lo manejan bien, lo manejan mal, realmente mal, no abrevan en la verdadera fuente. Bueno, y entonces dice, y los levitas, bueno, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acús, Yabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Yosabel, Hanán y Pedalías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Acuérdense que habían leído hasta determinada hora y seguían leyendo, porque leyeron 6 horas y entonces puso servidores a distintos lados para que la gente quería más y más y más y más. Está siguiendo. Es interesante, ¿no? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Este es un verso bien interesante porque había una transmisión de traducción e interpretación en el sentido de este pasaje. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es Adonai nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra del Señor. Es decir, leen la palabra, el Señor dice, hay bendiciones y maldiciones, hay mandamientos y hay bendiciones y juicios y castigos. Y la gente escucha eso y prorrumpe en llanto. Y entonces nosotros cuando escuchamos mensajes, somos tan catadores de mensajes, que cuando escuchamos mensajes decimos, ah, qué interesante, fíjese que esta tal palabra significa tal otra y tal otra, entonces Dios va a castigar. Mire, si a mí me castiga en hebreo o en griego me da lo mismo, pero lo que no quiero es que me castigue. ¿Me está siguiendo? Esa es la verdad. Y esta gente le hacían entender la palabra, se entristecían y lloraban todos. Y nosotros en las congregaciones normalmente, a veces en el judaísmo, a veces nos distraemos mucho, bueno, quien habla se crió en el judaísmo, y en el judaísmo también, en cierto judaísmo tenemos un poder de distracción. Estamos en la sinagoga, ¿no es cierto? Y estamos así mientras el hombre está predicando. Porque yo lo viví eso, hermano. Porque yo lo viví. Usted fíjese, busque por internet reuniones sinagogales, así sean religiosas, ¿no? Y
Y va a ver reuniones en alguna potencia, va de alguna fiesta y todo. Usted va a ver que está, si es sefardita lo va a tener en el centro, si son esquenazos lo va a tener adelante de todo. Si está en el centro van a tener un par de cámaras por algún lado. Está en el centro va a tener, ¿no es cierto?, la Torá por un lado y la Bimala va a tener en otra postura porque es la postura turca o sefardita, ¿ok? Entonces va a tener uno aquí cantando, haciendo, ¿no es cierto? Bueno, el que está asistente está platicando con el otro, está hablando con el de la cámara, ahí atrás están todos platicando. Y el otro hombre está ahí, lo vi alguna vez por internet, yo lo digo porque yo lo vi personalmente. Fíjese en internet cómo es la cosa. Muy pocas veces, por ejemplo, usted está ahí, por ejemplo, va a ver el hombre que está haciendo las oraciones o los rezos o leyendo la Torá en la porción que corresponde, y usted va a ver a lo mejor en algunos casos gente sentada así, véanlo porque es así. No se mantiene en posturas, la cordura, el compromiso, está siguiendo así. Y pasa en todos lados. Y entonces esta gente lloraba y se entristecía, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, perdón la insistencia. Esto no le estaban diciendo, mira Esdras, Nehemías, que allá en Babilonia teníamos algunos rabinos que predicaban mejor que tú. Esdras sabe lo que hizo. Esdras leyó la Torá, y le decía, esto quiere decir esto. No contó chistes, ¿no es cierto? A veces cuando uno quiere entrar en el mensaje se dice así. Esdras no dijo, mire, cuando yo venía de viaje me encontré con una persona. Como la gente cuando va a una congregación, lo que menos a veces quiere escuchar mucha gente es que se le da la Biblia. Entonces le dije, mire, les voy a contar una cosa que me pasó. ¡Tum! Así. Porque si yo desde el principio digo, vamos a leer la Biblia, y uno se va al baño, el otro va a arreglar el coche, el otro toma agua, qué sé yo, ¿me entiende? Entonces, como los predicadores saben que pasa eso, dice, les voy a contar una cosa que me pasó, y ustedes quieren el chisme. Entonces, es cierto, hermano, y se lo puedo garantizar, vean los programas, o escúchenlo por radio, es así. Hay un 50-80% de mensaje que empieza. Venía viajando en el avión y había una persona al lado mío. Una vez manejando el carro vi una señal que tal cosa. Estaba haciendo las compras y entonces me encontré con una persona que me impactó. Todo estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Y la gente sabe, ¿qué va a decir? Hasta ahí, ¿no? Cuando terminó todo eso, voy a leer la Biblia, la gente hace así. Porque ya se le terminó la atención. Porque le interesaba el chisme. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que pasa. Por eso cuando uno estudia y lee la Biblia y ve el entorno, es distinto. Es distinto. ¿Me está siguiendo? Y le dice, ya terminamos. Entonces dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, y comed grosuras, beber vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, ¿sí? No se entristezcan. Porque gozo, aquí gozo es otra palabra que aparece no tantas veces. Nosotros conocemos la palabra simjá, sazón, sis, gilá, riná. Esta es la palabra jedvá, que no aparece tantas veces, son muy poquitas las palabras, aparece la palabra jedvá como gozo y regocijo. Se utiliza también en arameo, pero este es hebreo, porque como venían, hablaban también en arameo. Dice, porque el gozo, el jedvá, el gozo de Adonai es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es santo, no se entristezca. Le dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Siguen llorando tristes porque no pudieron cumplir la palabra de Dios. Por más que se le decía, alégrense. ¿Estás siguiendo? Y ahí no había, ¿no es cierto?, la publicidad, ni el mensaje, ¿no es cierto?, ni el hermenéutico, ni el pedagógico, ni el filológico, ni el semiótico, y tantas otras cosas que hacen al estudio. El hombre leía la palabra y le decía, esto hicimos esto. Se estaba explicando la palabra. Entonces le dice, coman, beban, no se entristezcan porque este es un día santo
porque dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la gente ni escuchaba eso, habían escuchado la palabra y seguían gritando y llorando y gritando y llorando y gritando y llorando, hasta que los levitas, que los asistían a Esdras como sacerdote, y a Nehemías, que era el gobernador, dice que los levitas tenían que gritarles, cállense, 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 no lloren, ya no lloren más. Dice, una cosa es arrepentirse, pero una vez que estamos arrepentidos, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Ahora, el gozo del Señor no es fortaleza para todos, ¿eh? Por eso digo que no se puede manipular la palabra del Señor. El gozo del Señor es fortaleza, vigor, que me da impulso para seguir adelante, a pesar de lo que me pueda pasar, a pesar de lo que me pueda pasar, solo y cuando me haya arrepentido, entristecido y llorado por el pecado cometido delante del Señor. Esa es la realidad. Por eso, ahora que Israel cumple, o cumplimos en Israel, 67 años de aniversario, esos 67 años de aniversario no significa que Israel esté en paz. Tenemos confianza en la paz del Señor y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero Israel está todavía metido en un volcán, ¿no es cierto?, de situaciones que pueden en algún momento desembocar en un atentado y en otro, en la represalia de uno, en la represalia del otro. Por eso, uno vuelve de la cautividad, y el Señor dice que sana sus dolencias. Acuérdense que dolencia no solamente es enfermedad, por lo menos la palabra tajaluín, no es solamente enfermedad física, sino toda aquella cosa que me puede traer esa crueldad, ¿no es cierto? Incluso la crueldad que puede estar delante mío, me cura de mis crueldades, por así decirlo, por usar esa palabra. ¿Se me está siguiendo? De esas dolencias. Por ejemplo, si yo, voy a decirlo así, si yo soy un mentiroso, yo tengo una dolencia. Si yo soy envidioso, tengo una dolencia. Si yo soy calumniador, yo tengo una dolencia. ¿Me está entendiendo ahora por donde pasa la palabra dolencia? Porque nosotros usamos, me sana de todas mis dolencias, Señor, porque tengo una enfermedad física. Pero ¿por qué no nos sana de las otras? Yo soy egoísta, tengo una dolencia. Soy envidioso, rencoroso, tengo una dolencia. Por eso tenemos que, no se puede, ¿vieron que, ¿se acuerdan que el profeta decía, los profetas y los sacerdotes estuvieron vagando por el pueblo, vagando en esta tierra? Eso significa divagar. Sí, lo hago y no lo hago, voy o vengo, enseño, y si ilustro, y si enseño bien, y si no, igual los sacerdotes cobraban ahí en Israel, vivían del cuerpo todos. Pero vamos a hacer una oración, porque creo que el Señor tiene que ir sanándonos de muchas cosas. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito Señor sea tu nombre, damos la gloria y la alabanza a ti. Levantamos, Señor, nuestra oración a tu presencia, clamamos a tu misericordia. Nos humillamos delante del trono de la gracia, Señor, buscando de tu palabra, aprendiendo de tus cosas, viendo el proceder del verdadero siervo que tú escogiste como Esdras y Nehemías, o como Jeremías, como Moisés, y como ellos nos enseñan que había abusadores que estaban con Esdras y Nehemías aprovechándose de un pueblo que estaba sufriendo, que estaba en la pobreza, que estaba, Señor, entristecido allí, Señor, en la tierra de Israel, y como había otros, Señor, que se abusaban de ese dolor, de esa enfermedad, de esa pobreza y de esa angustia. Y tu siervo Nehemías tuvo que exhortar drásticamente a todos aquellos abusadores de su propio pueblo. Señor, así también cuando tu siervo Jeremías y otros hablaban de que los sacerdotes y profetas que él veía solamente vagaban por la tierra de aquí para allí, sin dirigir al pueblo como correspondía con la verdadera palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos aprender de tus cosas, crecer en el conocimiento genuino de tu palabra. Señor, danos la sabiduría, el discernimiento, Señor, para evitar, Señor, que toda mala enseñanza, que toda cosa equivocada, Señor, nos pueda hacer tropezar. Señor, enséñanos verdaderamente tu palabra, danos crecimiento, madurez
y discernimiento, sabiduría que viene de lo alto. Bendícenos con tu shalom, Señor, y la sanidad divina de nuestras dolencias y de las pestes, Señor, que podemos acarrear, Señor, tantas veces por nuestras faltas de compromiso, por asociarnos con las cosas del mundo, Señor, a veces, aún en los chismes con los creyentes. Bendito y alabado sea tu nombre. Que seamos verdaderos hacedores y oidores de tu palabra, como fueron estas gentes que escucharon a Esdras y a Nehemías, que fueron verdaderos hacedores, practicantes de tu palabra, no como los catadores de mensajes, Señor, y los transeúntes de congregaciones. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y familias aquí, Señor, representadas. Bendice a todos los que no han podido venir, a todos y a cada uno. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos acordamos también, Señor, en esta hora, orando, clamando a ti, Señor, por nuestra hermana Diana Santos, allí en Estados Unidos, junto a William, su esposo, y a su chiquito Ian Elías, Señor, con una semana de nacido. Te damos gracias porque tú has acompañado la salud de nuestra hermana, la salud del niño, Señor, y te rogamos por ella, por su esposo, por el bebé, para que tú, Señor, les des salud, fuerza, vitalidad, Señor, a todos. Les haga crecer a este niño, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que tenga salud en lo físico y en lo espiritual, así como sus padres, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, les bendiga y les guarde. Vamos a hacer la oración.